Me da muchísimo gusto saludarte, queridísimo Gerardo Esquivel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Oye, hiciste una publicación que tiene que ver con, yo creo que una de las cosas que más retrasadas están en el país, la inversión, porque está caída la inversión. El título, además, muy sugerente, ya no asusten a la inversión. ¿Qué está pasando desde donde tú lo ves? Mira, como bien señalas, escribí ese artículo este lunes en el periódico Milenio, que es donde yo escribo, y ahí escribí señalando que la inversión está contraída, se ha contraído en 5% la inversión privada respecto al año pasado, en lo que va de los primeros 7 meses del año. Y en el caso de la inversión pública es todavía más dramático, porque la inversión pública se ha contraído 22% respecto a los primeros 7 meses del año pasado. Entonces, en total, combinando las dos cosas, la inversión total se ha caído en 7%. Y esa caída de la inversión, pues es parte de lo que explica pues, la falta de dinamismo económico de este año, ¿no? Este año vamos a crecer posiblemente alrededor de 0.5%, que es muy bajo. Recordemos que el promedio de crecimiento que hemos tenido en los últimos 50 años prácticamente es de 2%. Así es que crecer al 0.5% es una cifra muy baja, ¿no? Por debajo del crecimiento de la población. Esto implicaría que por séptimo año tendríamos un crecimiento o un estancamiento del PIB per cápita, del ingreso per cápita. Y por todo eso me parece que es preocupante lo que está pasando con la inversión. Y hacia adelante hay que recordar que la inversión, que para que la gente sepa qué es la inversión es la compra de maquinaria, de equipo, de edificios, de construcción nueva, ¿no? Residencial y no residencial, la construcción de puentes, carreteras, de infraestructura en general, esa es la inversión. Y esa inversión, pues cuando disminuye, pues eso también tiende a disminuir el crecimiento hacia adelante, porque la inversión es lo que genera la capacidad de crecer de una economía. Entonces, por eso escribí preocupado por el tema de la inversión y el título, como bien lo señalas, era este de ya no espanten a la inversión. Me parece que hay una serie de decisiones que se han tomado que van en esa dirección y entiendo la lógica del sector privado que está siendo muy cauteloso para invertir porque las condiciones en las que está la economía en este momento pues son de incertidumbre. De por sí, con el caso de Trump y el tema de los aranceles, el país vive en una gran incertidumbre en el frente externo, pues creo yo que en el frente interno deberíamos tratar de mitigar esa incertidumbre, pero al contrario, parece ser que se está digamos, alimentando la incertidumbre con algunas decisiones más de carácter político, ¿no? ¿Qué destacarías tú que son estas decisiones que espantan a la inversión, Gerardo? Bueno, de las más importantes son evidentemente la reforma al Poder Judicial que se aprobó y se llevó a cabo ya una parte de la elección, ¿no? Pues eso genera una preocupación respecto a cómo se tomarán las decisiones de este poder en el futuro, si será realmente un poder independiente. Eh, y digamos, podemos tener la discusión de si eso estuvo bien, si estuvo mal, si el Poder Judicial estaba funcionando bien o no. Yo creo que no funcionaba bien, pero no creo que esa fuera necesariamente la reforma que necesitábamos. Pero lo cierto es que para el sector privado, al menos en lo que en mis interlocuciones que tengo con muchos agentes del sector privado, manifiestan una y otra vez su preocupación por este tema. Yo ahí te lo podría Pero bueno, eso confirmar. ya Yo ocurrió. también todo lo que oigo es que están muy preocupados por ese tema. Exacto, y luego, pues ahora encima de la reforma del Poder Judicial, pues se introduce una reforma a la ley del amparo, ¿no? Que parece quitarle eh, responsabilidad a las autoridades en ciertas circunstancias y por lo tanto parece dejar más indefenso a la ciudadanía en ciertos contextos y eso pues tampoco es del agrado del sector privado. También piensan que introduce algo de incertidumbre respecto al futuro. Y por supuesto la eliminación de algunos órganos autónomos que, como se sabe, pues servían de contrapeso a otras decisiones del gobierno o de transparencia, como en el caso del INAI. Y eso, pues, la eliminación de todo eso, digamos, y las reformas van en una dirección que por alguna razón u otra, e insisto, puede discutirse si está bien o no, pero esa es la sensación que se refleja en el sector privado, es que eso genera incertidumbre respecto al contexto en el cual van a operar de aquí en adelante
y de si no van a enfrentar una situación, digamos, más adversa cuando tengan que, pues, que lidiar con, por ejemplo, alguna discusión sobre una situación fiscal, sobre una situación de un territorio, sobre algunas decisiones de esa naturaleza, pues posiblemente se van a ver en una situación de más desventaja respecto a lo que se tenía hasta hace poco. Y eso es lo que genera esa preocupación. Digamos, insisto, podemos compartirla o no, pero esa es la preocupación que existe en el sector privado, y eso creo que está reflejando esa caída en la inversión de 5%. Y por el lado del sector público, pues la caída es muy grande y tiene que ver más bien pues, con temas fiscales, con el ajuste que tuvo que realizar esta administración, y en donde la variable pues, más sencilla de recortar siempre es la inversión pública, porque es una variable en donde no se tiene el costo tan directo, tan inmediato en la población, y entonces siempre se utiliza como esa variable de ajuste con los consiguientes efectos negativos hacia adelante, ¿no? Gerardo, ¿tú cómo enfrentarías esto? ¿Cómo buscarías que hubiera una recuperación en la inversión? ¿Cómo hacerle? ¿Qué tendría que hacer el gobierno desde tu punto de vista? Pues mira, para no pensar en cambiar cosas que ya posiblemente son difíciles de cambiar, creo que al menos lo que se puede hacer es mandar señales muy claras de que se buscará generar un entorno de negocios más constructivo, más productivo. Esto puede implicar pues, decisiones, por ejemplo, autorización de permisos en el sector energético que han estado congelados durante mucho tiempo. Hay mucho recurso que está dispuesto a invertirse en el sector energético que se ha venido postergando, posponiendo su decisión. Hay otras decisiones, por ejemplo, en el ramo de infraestructura que también se pueden adelantar. Y yo creo que ahí, digamos, y en general en el ramo energético, incluyendo la generación de energía y petróleo, también se pueden ser mucho más claros el gobierno en términos de la relación que se quiere tener con el sector privado, y seguir promoviendo pues cosas que se han anunciado que no necesariamente se han materializado, como los contratos mixtos, por ejemplo, ¿no? En el caso del petróleo. En fin, una serie de cosas que pueden acelerar la inversión, hay muchos sectores en los que están ansiosos de invertir, no ha ocurrido por distintas razones, y pues creo que ahí hay un espacio de mejora para la toma de decisiones de parte de las políticas públicas. En cuanto a la comunicación de lo que sí se está haciendo, de lo que está haciendo el gobierno, ¿tú cómo lo ves? Mira, yo creo que el gobierno es bien intencionado y creo que estableció este plano, el Plan México, con estos polos de desarrollo. Todo eso me parece bien. Me parece bien que hay una señal de, digamos, hacia adelante de lo que se quiere hacer, pero sí creo que hace falta que exista una circunstancia en la cual el entorno sea más propicio para que los que quieren invertir en esos lugares pues lo hagan, ¿no? El tema de la generación de energía, como decía antes, es un tema relevante porque pues en la manufactura, en los servicios, en todas estas áreas es muy importante tener garantizado el abasto de energía, pues no solo a precios razonables, sino estable, y también de preferencia, pues en algunos sectores también privilegian mucho que provenga de energías limpias. Así es que todo eso, ahí hay un espacio importante de mejora, para mandar señales positivas hacia el sector privado, para que la inversión privada pueda concurrir junto con la inversión pública que ya se está realizando, ¿no? Gerardo, te agradezco muchísimo por esta conversación. Al contrario, David, muchas gracias a ti y un saludo nuevamente a todo el auditorio. Hasta luego.